el día en este tema de la mayordomía de la familia, para mañana entrar en el trato de los miembros de la familia, darle todo el día ya en el trato, en los roles de la familia, el buen trato entre los esposos, en fin, mañana vamos a abarcar, pero hoy vamos a abarcar este tema que es tan importante, en el cual no quiero correr, que es mayordomía familiar. Entonces, en la mayordomía familiar, les invito, ahí sentadito, vamos a leer el versículo que dice, a ver, por favor, vamos a esperar que solamente los hermanos, si son tan amables, nos leen este versículo. ¿Pueden comenzar, por favor? Ahora las hermanas, por favor. Ahora vamos a leerlos todos. Hermanos, ¿quieren que les dé un secreto? Cuando uno utiliza los 5 canales o los 5 sentidos en el aprendizaje es mejor. Por eso el habla, el oído, la vista. Estamos utilizando 3. Se queda más el aprendizaje. Por eso me gusta esa terapia. Así que vamos todos a decir el versículo, leemos y escuchamos y se queda más la enseñanza. Todos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gloria al Señor. Vamos a mirar a ver qué es mayordomía, ya que es el tema pues a tratar durante este día, mayordomía familiar. Entonces vamos a meter la mayordomía en la familia, ya que la mayordomía pues tiene que ver casi en todo lo que es el ser del hombre, pero vamos a verla cómo se maneja la mayordomía en la familia. Entonces vamos aquí a empezar por definir qué es mayordomía. Entonces decimos que mayordomía es administración. Mayordomía es administración. Ahora también vamos a ver de quiénes vamos a administrar. Si mayordomía es administración, pues ¿qué vamos a administrar? Porque si yo voy a administrar ¿qué? ¿Los bienes míos o los bienes de quién? Entonces, si yo digo mayordomía, estoy diciendo administración. En otras palabras, la mayordomía es el arte de administrar los bienes que tengo o los bienes de otro. Ahora vamos a ver, primero, Dios nos creó a nosotros. En esto es importante que nosotros tengamos claro, nosotros somos administradores, pero vamos a administrar no nuestros bienes, vamos a administrar los bienes de Dios. Así que Dios es dueño absoluto. ¿Cuántos creen que Dios es dueño absoluto? Entonces, desde el principio, la Biblia enfatiza la posición divina.
desde el principio. El salmista dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, plenitud es todo. En otras palabras, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en la tierra. Dice, y el salmista especifica por si a alguno le queda duda. Entonces dice, el mundo y los que en él habitan. Mire que prácticamente la enseñanza repetitiva es lo más antiguo, porque el salmista comienza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y vuelve y repite, porque el mundo y los que en él habitan es lo mismo que acabó de decir. O sea, está reafirmando y especificando el mundo y los que en él habitan, porque él afirmó sobre los ríos, ¿cierto? Entonces, él fue, o sea, ahí está especificando que en el principio no había nada, sino que había agua. Es lo que está diciendo el salmista, porque él afirmó sobre los ríos y la afirmó sobre los mares. O sea, está diciendo, en el principio solo había agua. Y él hizo separación de lo seco, tierra. O sea, él fue el que hizo todo. Así que cuando yo entiendo eso, de que todo es de Dios y nada es nuestro, ya cambio. Yo empiezo a cambiar en todo. Esto es importante, hermanos, que yo entienda esto. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que todo es de Dios, entonces yo voy a decir, esto es mío. Ustedes se han escuchado hermanos que dicen, hermana, les muestro mi casa. Hermano, le presento mi carro. Mire, hermana, mis hijos. ¿Sí ve el lenguaje que nosotros utilizamos? Mío, propiedad. Si nosotros empezamos definiendo que mayordomía es administración y que yo fui creado por Dios para administrar los bienes de Él. Si yo entiendo eso, entonces yo no voy a utilizar esa expresión, porque lo voy a llevar a lo que dijo el salmista David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El carro está en el mundo, la casa mía está en el mundo, entonces de él. Porque fíjese, el salmista está diciendo, el mundo es de él y los que en él habitan, o sea, todo lo que está en el mundo. Entonces, si tú dices que tú tienes algo, que algo es tuyo, no tiene que estar en el mundo. Tiene que tú haberlo conseguido fuera del mundo para que sea tuyo. Es por eso que el Señor lo último que hizo fue al hombre. Fue lo último que hizo. El Señor, en medio de todo ese universo, de todo, Él buscó un lugar llamado tierra para ahí ubicar al hombre. Por eso Dios hizo la tierra, hermanos. Dios es un Dios de planes. Dios planea. Dios, Él no hace las cosas a la bulla de los cocos. Así, ya, ¡ay, se me ocurrió! ¡Pra! No, Dios es un Dios que planea. Y eso nos debe quedar a nosotros claro y nos debe dejar una enseñanza. Si Él, siendo Dios,
que todo lo sabe y todo lo puede, planea, cuanto más yo que ni todo lo sé, ni todo lo puedo. ¿Sí o no? Entonces, yo debo tener claro eso. En planear. No, así está bien. Es que está más allá. En planear como lo hizo el Señor. Entonces Dios, antes de todo, porque hay algo que nosotros tenemos que tener claro. Mire, hermanos, nosotros tenemos un serio problema. Nosotros, escuchen bien, tenemos un serio problema, y es que no conocemos los atributos de Dios. Yo pienso que la primera clase que le deben dar a uno, cuando uno llega a la iglesia por primera vez, es: conozca a Dios y conozca quién es Él y cómo es Él. ¿Cierto? O sea, que estaríamos empleando la pregunta de José Luis Perales, ¿cierto? ¿Y cómo es Él? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese coro? Ah, bueno. Este era para despertarlo, eso no era un coro, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es Él? Porque el desconocer quién es Dios es un peligro. Si yo conociera los atributos de Dios desde el comienzo, viviría más consciente de su existencia, de su presencia. Por ejemplo, si yo entiendo claramente que Dios, que la palabra Dios quiere decir que está encima, no que todo lo puede, o sea que es rey, que es soberano, que está por encima de todo. Por eso el apóstol dice: no hay más dioses, no hay dioses, hay solo un Dios. Que nosotros los hombres fuimos los que nos inventamos los dioses, pero no hay dioses, solamente hay un Dios. No más. Gloria a Dios, somos nosotros los que nos hemos inventado el Dios de esto, Dios. Todos los hombres nos los hemos inventado. Los griegos, los romanos, todos inventaron dioses, pero no hay. Solo hay un Dios. Si yo tengo claro eso y después aprendo que ese Dios tiene atributos, o sea, el carácter de Dios, en otras palabras, y ese carácter de Él, una de las cosas que lo caracteriza es que es omnisciente, que todo lo sabe. ¿Cierto? El salmista dijo: antes que naciesen los montes, la tierra y el mundo formases, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso yo soy, quiere decir el que existe por sí mismo. O sea, no es creado. Él existe por sí mismo. El que vive en un eterno presente. Todo eso significa yo soy. Cuando yo tengo claro que Él todo lo sabe y que antes que llegue el pensamiento a mi cerebro, digamos a mi mente, como lo dijo el apóstol, porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta qué, hasta partir el alma. Impresionante, ¿no? O sea, Él divide, partir el alma es dividir. Es tan filosa, esa palabra que divide al ser humano, parte el alma, o sea, divide entre el espíritu, alma. ¿Ah? Dice que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, o sea, el tuétano es la parte más oculta del ser humano, está entre los huesos, se mete hasta allá, discierne, dice que ve los pensamientos y las intenciones del corazón. Si yo sé que antes de que yo tenga un pensamiento, óigame bien, que antes de que a mí me llegue un pensamiento, Él ya lo sabe. Va a cambiar mi modo de actuar. Por eso el Evangelio se basa en creer. Por eso el Evangelio se basa en cambio de mentalidad. Y por eso el deseo de Dios en que le conozcamos, en que adquiramos conocimiento. El proverbista, en el libro que él escribió a los Proverbios capítulo 1, donde nos señala el propósito de los proverbios, y dice que uno de los propósitos es adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para luego aplicarlo sabiamente. Así que el conocimiento es importante. Él mismo dijo, el proverbista, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Dicho de una forma más entendible, tal como tú pienses, así como tú pienses, así vas a actuar. O sea, lo que modela mi actuar es mi pensamiento. Así como yo pienso, así actúo. Porque el pensamiento es lo que me lleva a mí a actuar. En otra forma, el actuar es la consecuencia de un pensamiento. Por eso el Evangelio es cambio de mentalidad. ¿Por qué hay creyentes que se comportan de una forma tan contraria a lo que dice la Biblia? Clarito está, porque no han cambiado su pensamiento. Porque el pensamiento modela mi actuar. Todavía piensan como pensaban antes. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. ¿Cuál es el problema nuestro? Que entendemos mal las expresiones. Leemos la Biblia teniendo en cuenta nuestro idioma. O sea, leemos la Biblia y le damos el significado de la lengua castellana. La Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y en arameo. Yo debo irme a la raíz hebrea o la raíz aramea si quiero entender el lenguaje.
El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si yo quiero entender bien, debo irme a la raíz griega. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros no escudriñamos las Escrituras. Porque no entendemos qué quiere decir la palabra escudriñar. Nosotros creemos que el Señor nos mandó fue a leer la Biblia. Y fíjese que la palabra no dice lean las Escrituras. Dice escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñad viene de una raíz hebrea que quiere decir averiguar, profundizar, inquirir, preguntar, estudiar, investigar. O sea que cada vez que yo abro ese libro que expresa los pensamientos de Dios, porque debemos entender que la palabra Biblia quiere decir es la colección de 6 tomos, colección de libros. Eso es lo que quiere decir Biblia. O sea, una enciclopedia prácticamente que inspira. ¿Qué tiene esos 66 tomos? Tienen expresadas los pensamientos de Dios. Así de sencillo, como leer 100 años de soledad. Es un libro que lo escribió Gabriel García Márquez. Si yo quiero saber qué quiere decir, lo leo. La Biblia es la compilación de 66 tomos que tiene ahí expresado los pensamientos de Dios. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. O sea, cada vez que tú abras las Escrituras, debes escudriñarla, no leerla. O sea, que debes convertirte en un investigador. Cada vez que yo leo la Biblia, voy a escudriñarla, entonces voy a investigar. Y la sola palabra investigar me lleva a mí a averiguar. La sola palabra averiguar me lleva a mí a profundizar. Eso necesita tiempo, ¿cierto? O sea que Dios no nos mandó a nosotros a ser rezanderos, ¿sí o no? Yo le decía una vez a los hermanos que nosotros somos más católicos que los católicos y que nosotros somos más camanduleros que ellos. Solo nos falta el rosario, la camándula, nada más, porque nosotros leemos la Biblia así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pasto me hará descansar, ¿cierto? Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y se pega una habladita en lengua y ya se acuesta. Pero a eso nos mandó Dios, a leer así, a orar así. El Señor Jesús dijo: no crean ustedes que por sus muchas repeticiones serán oídos. Él no se refería a los rezos de la tradición, no, Señor, porque en ese entonces no existían. Todavía no se había escrito el Ave María, el Yo Pecador, no, porque eso salió 300 años después. Él se refería era a la forma de leer la ley, el Antiguo Testamento, que los sacerdotes y escribas, fariseos y escribas, eran
los que estaban al frente, eran los pastores, los maestros de ese entonces al pueblo de Israel. Ellos se la pasaban: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy te las traigo. Entonces el Señor les dijo: ¿ustedes creen que yo los voy a escuchar? Es una forma de decir: los voy a contestar, porque Él escucha. ¿Ustedes creen que por sus muchas repetideras ya? Eso no es así. Si usted escucha la oración de su hermano, es parecida a la suya. Escuche las oraciones en la iglesia. Escuche a su hermano y ora igual que usted. Señor Jesús, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, a ti sea la gloria, a ti sea la hora. Santo, Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú, Señor, eres santo, a ti sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, Padre Celestial. Eso no es lo que Dios nos mandó. La palabra orar quiere decir hablar con Dios. Y yo no puedo decirle a Él lo que tú mismo le dices, porque somos personas diferentes. Él ha tratado conmigo de una forma diferente, la experiencia es diferente. La forma de conocerle a Él es diferente. Entonces mi oración no tiene por qué ser igual ni parecida a la del otro. Él lo que quiere no es un protocolo, y Señor, no, Él lo que quiere es que hable con Él, que hable. ¡Que hable! Imagínese que yo vaya donde la hermana Rosa y le diga: hermana Rosa, Dios le bendiga, ¿cómo está? Imagínese, hermana, que esta mañana me pasó que cogí el bus y gloria al Señor, bueno, Dios me guardó. Entonces viene la otra: hermana Rosa, Dios le bendiga, ¿cómo está? Imagínese que esta mañana cogí el bus y el Señor me guardó. Viene la otra: hermana Rosa, imagínese. ¿Qué le pasa a la hermana Rosa después que ya tenga unos 15 así igual? Se desespera. Le entra el espíritu de Kiko. Ustedes no, la hermana Rosa estaba haciendo el papel de Dios. Yo estaba haciendo el papel de todos los que llegamos ante Él a orar. ¿Será que a todos nos pasó lo mismo? Porque no hemos aprendido a escudriñar las Escrituras. Dios no quiere que leamos, Dios quiere que escudriñemos. Y escudriñar es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si escudriñar es investigar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién está diciendo eso? Averiguo. Ah, David. ¿Y por qué lo está diciendo David? David, ¿por qué está diciendo que Jehová es su pastor? ¿En qué situación estaba David? A ver, investigo. Ah, ya. Es que David fue pastor de ovejas. Antes que llegara al trono, él era un pastor de ovejas. Y ahora David está en una situación en la que él precisamente seguro vio a una de sus ovejas. Y David, como todo pastor, proveía para las ovejas. No era la oveja quien pensaba en la sed, ni en el hambre, ni en el cuidado, ni en esquilarla, ni en limpiarla. No, era el pastor. Entonces por eso él está diciendo que mientras entonces él está pasando por una situación difícil y él se acuerda de su experiencia y él se pone como una oveja y coloca a Dios como su pastor. Ah, gloria a Dios. Y entonces David se siente como una de esas ovejas y ve a Dios como él era con las ovejas. Mientras nada me faltará. Fíjese que David no está diciendo: Jehová es mi pastor, de nada voy a tener necesidad. Él no está diciendo eso.
Como hay creyentes que dicen, Dios me ha dicho que nada me va a faltar, o sea, no voy a tener necesidad. Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que mi necesidad Él me va a proveer. No es que no voy a tener necesidad, no. Es que nada me va a faltar en esa necesidad. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya. Es que entonces ya investigo ya es la oveja, ya se está metiendo en la oveja. Porque fíjese que ese salmo no es, yo no lo llamaría tanto el salmo del pastor, sino el salmo de la oveja. Porque habla más de la actitud de la oveja, del conocimiento de la oveja. El título que le dieron, pues, los eruditos le dieron ese título. Pero uno puede argumentar ahí. Las escrituras no se escribieron ni con títulos, ni con versículos, ni con separación. Era totalmente seguido. No existían las comas, ni los puntos, ni nada. Los capítulos y los versículos pues fueron ingeniados, gracias a Dios, para ayudarnos a nosotros en la lectura. Entonces, ahora ya David se centra en él como oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Pero por qué dice delicados pastos? Ya, voy a investigar. La oveja. O sea que la oveja no comía pastos revolcados, pastos secos, ni nada de eso. No, a ella le gustan son los pastos delicados, los pastos verdes. Ya, mire hacia dónde me lleva el Señor, vea. Me lleva a delicados pastos, a pastos verdes, allá donde me hace descansar. En aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Es que las ovejas no toman agua turbia. A ellas se asustan con el movimiento del agua. A ellas hay que llevarlas a aguas reposaditas, para que no se asusten. Con razón, mire Dios cómo tiene tanto cuidado de mí. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Y comienza la investigación. No me lo aprendí de memoria, pero mi conocimiento quedó. ¿Y cómo quedó mi fe? Se fortaleció, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír. Volvemos otra vez a lo mismo. Si yo leo ese versículo teniendo en cuenta el significado de la lengua castellana, no lo voy a entender bien. La fe viene por el oír. En la raíz oír griega quiere decir entender. Entonces, la fe viene por entender. ¿Entender qué? Ahora, si lo escudriñamos ese versículo, le vamos a escuchar, le vamos a ver la lógica. La fe viene por entender, entonces no es por oír, porque la raíz aquí es entender. Tiene razón, porque yo les voy a hacer un ejercicio. Chun, chin, chin, chan, chun. ¿Ustedes entendieron lo que yo les dije? Yo tampoco, pero sí lo escucharon. Entonces la fe no viene por el oír como nosotros lo interpretamos. La fe viene por entender. Si yo no entiendo la palabra, no voy a tener fe. Entonces yo tengo es que entenderla. ¿Sí ve lo que acabé de hacer con el libro de los Salmos, con el Salmo 23? El escudriñar las escrituras como Dios me manda, averiguando, investigando, inquiriendo, preguntando, profundizando, es lo que me dio a mí fe. Pero la fe vino ¿por qué? Por un conocimiento que adquirí. O sea, si yo no conozco, ¿de dónde vendrá la fe? Entonces, la fe viene por entender ¿qué? La palabra de Dios. Así que si yo entiendo que Dios es dueño de todo
y que Él como dueño de todo tiene un atributo que se llama omnisciencia, que todo lo sabe, porque antes de que el mundo existiera, Él ya existía, porque Dios no está en el mundo está en Dios. La Biblia dice, como una forma, el profeta Isaías dice, porque Él tiene el mundo en la palma de su mano, o sea, dándonos como una forma de que podamos entender lo grande que es Dios. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios tan grande? Gloria a Dios. Fíjese que es una forma del profeta darnos a entender a nosotros la grandeza de Dios. Que Él tiene, Él coge, imagínense, la tierra con sus 4 dedos. Imagínense. Entonces, si yo entiendo que antes que llegue el pensamiento a mi mente, Él lo conoce. Ese conocimiento me va a llevar a mí a actuar de una forma diferente a como he venido actuando. Porque me voy a cuidar más, no tanto de lo que hago, sino de la forma como maneje mis pensamientos, porque Él lo conoce. Por eso el salmista dice, que te sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, no solamente que te agrade de lo que hablo, que te agrade lo que pienso. Ahora, algunos creyentes dicen, hoy me llegó un pensamiento terrible a mi mente, hay poder en Jesús, no, tengo una mente corrupta. No, nosotros venimos de una naturaleza caída. Gracias a Dios por el Evangelio. Dios, nuestro espíritu, bendito sea el Señor, fue renovado. Cierto, ya. Pero nuestra mente no. Nuestra mente quedó con la inclinación hacia el pecado. Porque la mente no sufrió ningún cambio en el bautismo. Lo que cambió fue mi espíritu. O sea, mi espíritu instantáneamente fue salvo. El espíritu fue el que murió y resucitó. Pero mi mente no sufrió ninguna transformación. Ella quedó igual. Por eso es que el consejo de Dios es renovaos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no sufrió cambio. Nuestro entendimiento quedó igual. El bautismo lo que hizo lo explica el apóstol claramente. El bautismo que ahora nos corresponde, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. O sea, no quitó la inclinación hacia el pecado, sino que me dejó, fue una aspiración, un deseo inmenso de agradarle a Él, de tener un pensamiento mejor. Eso fue lo que hizo el bautismo. Mi espíritu fue el que se transformó, murió, nació. Pero mi mente quedó intacta. La mente no se renovó, no sufrió transformación. ¿Por qué? Porque la mente se transforma por medio de procesos.
Porque eliminar todos los pensamientos que hemos traído desde el día que llegamos a Cristo, ¿cómo se va a eliminar eso? No. Por eso es que nosotros, los que se han bautizado y aún nosotros ya sabemos, tenemos los mismos pensamientos cuando comenzamos, pero ¿qué? ¿Qué es lo que ha venido cambiando esos pensamientos? La palabra. Por eso el apóstol lo dice, transfórmense, o sea, transfórmense. Pero ¿cómo va a venir esa transformación? Cambiando de pensamiento, renovando la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Si ven por qué yo tengo que escudriñar las escrituras, el apóstol dice, transformaos por medio de la renovación. Transformaos, bueno, aquí Dios me manda que me transformen. Transformen. Pero ¿cómo me transformo? Por eso, vuelvo y repito, escudriñar es investigar. Cuando yo voy a investigar, yo investigo a través de ¿qué? De preguntas. ¿Cómo? ¿Sí o no? Cuando los investigadores, cuando llegan a investigar algo que pasó, aún nosotros con los hijos, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde entraste? Eso es investigar. Así hay que leer la Biblia, haciéndole preguntas, porque si yo voy a investigar es haciendo preguntas. Entonces, transformaos. Bueno, primero tengo que investigar qué es transformarme, sufrir un cambio. Segundo, ¿cómo hago el cambio? El apóstol me sigue diciendo que el cambio se da por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, el cambio se da en la mente. Que si yo no cambio mis pensamientos, o sea, mi forma de pensar, ¿y cómo hago ese proceso de cambiar todo lo que he pensado en toda mi vida? ¿Cómo lo hago? Entonces eso me va a llevar a mí al profeta Isaías, capítulo 28, versículo 10. La Biblia es como un rompecabezas. Oiga bien, la Biblia es como un rompecabezas donde todas sus fichas. A ver, vamos a pensar todo rompecabezas. Echa todas las fichas ahí. Tienes en la mente el rompecabezas es un árbol. Vamos a colocar que el rompecabezas que tienes ahí es un árbol. Todas las fichas están revueltas. Yo coloco una ficha aquí. ¿Dónde puedo encontrar la otra? Revuelta por allá, ¿sí o no? Y puede ir aquí. La otra, rebusco y de pronto está por allá, aquí, pero nunca está en orden. Rara vez. La Biblia es como un rompecabezas. Un versículo tiene la pregunta y la respuesta puede estar en el Antiguo Testamento. Por eso es como un rompecabezas, donde aquí está la pregunta, la respuesta puede estar por acá. Mírala aquí, esta es la que va acá. Por eso es que hay hermanos y gente inconversa que dice que la Biblia se contradice. Jamás lo es. Lo que pasa es que no sabes armar el rompecabezas. Tienes que tener aquí la imagen y buscar acá en la Biblia. Entonces fíjense que el apóstol me dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que yo debo renovar mi mente. Bueno, ¿y ese proceso cómo se hace? El profeta Isaías, imagínese usted, tantos años atrás dio la respuesta. Entonces el profeta Isaías me dice que el proceso de la renovación de mente llega, dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, ¿qué quiere decir eso? Añadiendo un mandamiento nuevo a lo que tengo en mi mente y sacándolo el viejo. Renglón tras renglón. Que aquí tengo que añadir esto.
y quitar esto. Línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ah, o sea que el cambio no se da de un solo guarapazo. ¿Cierto? Esto es con su avena y su pitillo. Por eso hay que dejar la avena que no sea tan espesa para que pase por el pitillo. Y eso lo dice la palabra en una, véalo. Eso con su avena y su pitillo es bíblico. ¿Dónde está? El profeta lo dijo, el que creyere no se apresurará. Suavecito, papá, suavecito. Esto no es corriendo. Por eso la palabra del Señor es clara. Dice, porque con paciencia ganaréis vuestras almas. Esto es con paciencia. Entonces el profeta me está diciendo que es mandamiento tras mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escucho un nuevo mandamiento que contrasta con lo que yo tengo en mi mente, en mi pensamiento, entonces debo renovar mi mente. Renovar quiere decir cambiar. Ejemplo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Al que te pega, cáscale, no seas bobo. Eso es lo que quiere decir. Este es el mandamiento que yo tenía. Este fue el mandamiento que rigió toda mi vida. Y con ese pensamiento vine a la iglesia. Me bauticé. Mi espíritu fue el que sufrió el cambio. Se salvó, se transformó. Listo. Pero mi mente quedó con el mismo pensamiento. Ahora, ¿cómo renuevo mi mente para poder tener éxito en la iglesia? Colocando ya el mandamiento nuevo. Por eso dice, la fe viene por el oír, por entender la palabra. Entonces, yo vine con ese, pero ahora el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Sí, eso es lo que yo siempre he creído y lo he hecho. Ahora no. Ahora, si te dan en una mejilla, pon la otra. Un recién convertido lo cascaron y le dieron en la mejilla, en la izquierda, y entonces el otro llegó y de una le arremetió y le dio en la derecha y dijo, bueno, ya no tengo más mejilla, ahora sí. Porque la Biblia dice, pon la otra, y ya no tengo más. Ya no tengo. Entonces, ya. Yo siempre he creído que al que me pega, pégale. Ahora, en la nueva vida en Cristo, mi espíritu ya fue salvo, ya me salvé. Pero para mantener esa salvación, yo debo cambiar mi forma de pensar si quiero agradar a Cristo. Porque lo que va a regir mi vida es como yo piense. Entonces debo cambiar mi pensamiento para que ese pensamiento cambie mi forma de actuar. Ya. Uy, no, y ahora me dice que el que me casque, tengo que dejárselo al Señor. O sea, es una forma de decir, ya no te vengues tú. O sea, no es que vas a poner la otra. Que me dieron aquí, mijito, la Biblia dice que ponga la otra, hágale, casca. No, es una forma de decir, ya no te vas a vengar tú. Ahora, en esta nueva vida, ahora me dejas a mí. Amén. Porque antes lo hacías tú mismo, porque no tenías un papá que te defendiera. Ahora no. Ahora el que te haga algo, haz como el pelado chiquito. ¡Papá! Ven. ¿Cuánto le dan a él la gloria?
ahora no. Entonces, ¿eso se queda así nomás con el conocimiento que adquirí? No. Ya supe cómo renuevo la mente. Poquito a poquito, metiendo un mandamiento tras mandamiento, poquito a poquito. Porque ese es el proceso de cambio en los seres humanos. Listo, ya conocí cómo, ya tengo el conocimiento, pero el solo conocimiento no me sirve. Por eso el Señor dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Yo le voy a comparar a un hombre sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el conocimiento bien aplicado. Nadie será sabio si no tiene conocimiento. Nosotros, vuelvo y le digo que como nosotros venimos de una cultura religiosa, y en la cultura religiosa nos enseñaban que las cosas se obtenían rezando o comprando una veladora y póngala allá, y que el santo hacía todo y yo lo único que tenía que hacer era de pronto hasta arrodillarme, pelarme la rodilla o caminar descalzo, en fin, algún sacrificio tenía que hacer yo, pero ya, mi mente ni nada de mi carácter no era nada. Entonces, nosotros oramos, Señor, dame sabiduría. Señor, dame más sabiduría, Señor. Y las hermanas casadas oran, Señor, tu palabra dice que la mujer sabia edifica la casa, dame sabiduría. Y entonces la hermana cree que el Señor es como un genio o una hada madrina y tiene una velita mágica y dice, mi hijo me está pidiendo sabiduría. Sé sabio, mi hijo. Dios no actúa así. Dios no es así. Por mucho que usted ore, que dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor. No, porque esa no es la forma de adquirir sabiduría. Puedes orar muchísimo. Por eso la oración sin conocimiento no resulta. Por eso la oración va ligada a la palabra. Oración sin escudriñar las escrituras no resulta, porque voy a orar mal. Porque en la oración yo hablo con Dios y en la palabra Dios habla conmigo. Esta es la combinación perfecta, el binomio de oro. Este sí es verdad que es de oro. Ahí me tiene, este sí es de oro. Tú no puedes, yo no puedo orar si no tengo conocimiento, porque si no, no voy a saber orar. No sea, si no, no voy a saber hablar con Dios. Si yo no conozco a la persona con quien voy a entablar una conversación, ¿cómo voy a hablar? Por favor. Yo tengo que conocerla si quiero entablar una conversación más profunda. Porque si no la conozco será un solo saludo. Pero si yo quiero conversar, que es diferente a saludar, debo empezar por conocer a la persona. Bueno, ¿y cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Con quién vives? Y empiezo a conocer. A medida que voy conociendo, la conversación va cambiando. En la medida en que más nos conozcamos, la conversación será más profunda. En la medida en que más nos conozcamos, vamos a tener más respeto, porque ya lo conozco más. En la medida en que más nos conozcamos, ya voy a saber cuando le quiera hacer un regalo, qué le gusta, qué no le gusta. Este es el proceso con Dios. Hay hermanos que todavía están en el saludo porque no conocen a Dios.
Por eso están, Señor Jesús, bendito sea tu nombre, gracias Señor, a ti sea la gloria, santo, 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 y así empiezan y así siguen y así terminan. Se quedaron en el saludo porque no conocen a Dios, no conversan con Dios, repiten, tienen una forma repetitiva y por eso su conversación no pasa del saludo. Y por eso se aburren. Por eso hablan 5 minutos con Dios y les parece que han hablado 2 horas. Por eso no les agrada hablar con Dios, porque no tienen de qué hablar, porque no lo conocen. Y no les gusta, no le encuentran el sabor a la charla con Dios, no se sienten con ganas, no anhelan la oración, no anhelan esa charla constante, porque no conocen realmente quién es Él, no se han hecho íntimos. Por eso el título más grande que puede recibir un ser humano en la tierra es que Dios mismo diga, es mi amigo. La Biblia solo registra 2 amigos de Dios, a quien Él mismo dijo que era su amigo. Porque yo puedo decir, yo soy amiga de Dios, pero Dios puede decir, Olga es mi amiga. Qué diferente, ¿cierto? Yo puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio, pero el Evangelio me puede decir, pero yo sí me avergüenzo de ti, mijita. Por eso lo importante no es que te avergüences del Evangelio, lo más importante es que el Evangelio no se avergüence de ti. Lo más importante no es que tú tengas a Dios como amigo, lo más importante es que Dios te tenga a ti como su amigo. Y cuando Dios te tiene como amigo, entonces Dios va a hacer contigo lo que hizo con Abraham. Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y la iba ya a acabar con esas ciudades paganas que su maldad había llegado ya hasta el colmo. Pero ya lo iba a destruir cuando Dios, una forma de decirla, ¿no? Dice, ay, allí está Lot. Ay, cierto que ese pelado es sobrino de Abraham, hombre. Entonces dijo, uy, no. No puedo yo, óigame bien, estas expresiones tan lindas de Dios. Yo no puedo ocultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Aleluya. Usamamahaya. Puedo ocultar, porque hay cosas que a ti te pasan y te cogen de sorpresa, porque hay cosas que Dios no te ha consultado. Es una forma de decir, porque o sea, ha hablado, no te ha dicho. ¿Será que no eres tan amiga? Mira lo que dijo él. Yo pienso, no, allí en la tierra hay un amigo mío. ¿Y le voy a ocultar yo a mi amigo lo que pienso hacer? No. Pero había una razón por qué no se lo iba a ocultar. Mire cómo hablaba Dios de Abraham. Era que dijo, yo no se lo voy a ocultar porque yo sé que Abraham
le hablará a sus hijos de mí. Es tan amigo mío que habla de mí hasta con el perro. Cuando uno tiene un amigo, habla de ese amigo con todo mundo. Yo tengo una amiga. El bien más preciado que tú puedes hallar en la tierra es un verdadero amigo. Óyemelo bien. Y cuando yo hablo con alguien, me acuerdo de una vez, yo digo, ay, yo tengo una amiga tan linda, muy especial conmigo, mi amiga. Y comienzo a hablar de ella y no termino de hablar de ella. Eso fue lo que Dios dijo, Abraham hablará de mí a su generación. Y esta a la otra generación. Abraham, mi amigo. Íntimos, íntimos. Y mire esa conversación tan íntima de tú a tú. Abraham, ven acá. Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Oíste? Señor, la vas a destruir. ¿Sí? Porque ya me tiene hasta aquí. Señor, hagamos una cosa. Si encuentras 50 justos ahí, hombre, con 50 justos la vas a destruir, oye. Entonces el Señor, pues viéndolo bien, no, pues sabe que no. Entonces Abraham se queda, uy, pero esa tierra es como tan perversa, tan pagana, 50. Oiga, en tanta gente en una ciudad, imagínense. Abraham rebobinó y dijo, no, no creo que hayan 50. Hombre, Señor, ven acá. 45, papá, 45. Vale, 45. No la destruyo, si hay 45, baja para esa. No la destruyo. Uy, no, pero es que 45. Uy, Señor. Llegaron a 30 ya. Bueno, ¿y si hay 30? 30. Listo, negociemos 30. Uy, no, 30. Ay, Señor, ¿sabe qué? Bueno, ¿y si hay 10? Uy, Abraham, pero ya tú estás, mijito, en una ciudad tan grande y 10. No, hombre, sea serio. Ajá, Señor, pero 10 son 10. 10. Listo, 10. Ya Abraham le dio como ya. Pero lo que yo quiero darte a entender es la forma como hablabro. Así tú hablas con Dios. ¿Por qué no nos gusta la oración? ¿Por qué hay gente que no le gusta? ¿Por qué los jóvenes no les gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Aún los padres no oran. Porque no conocen a Dios. Y porque no se han hecho amigos de Dios. Y otros tienen a Dios todavía como un conocido. Un conocido, nada más. Ay, Chuchito, ayúdame ahí. ¿Cuál Chuchito? Ay, Diosito, ahora los otros más irreverentes. Diosito, ¿cuál Diosito? Él no es un Dios pequeño. Eso es la blasfemia más grande que le puede decir un ser humano a Dios. Empequeñecer a Dios. ¿Qué Diosito? ¿Cuál Diosito? Si la Biblia dice los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Dónde está el Diosito? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
¿dónde está el Diosito? No, que de cariño, no, usa el cariño de mi hijito para tu marido. Guillermito, Pepito, Jaimito. Pero con Dios no uses diminutivos, porque Él es grande. ¡Aleluya! Él es grande. Así que, en la medida en que yo conozca a Dios, en esa medida me va a gustar hablar con Él. Y entre más lo conozca, entonces la charla va a ser más profunda. Y entre más profundice en Él, entonces me voy a enamorar de Él. Y entre más me enamore, va a llegar un momento en mi vida en que siento que si no hablo con Él, me asfixio, me falta el aire. Ahora, tengo que saber que para hablar con Él no necesito una posición específica, física. No necesito una posición física específicamente. Para hablar con Él no necesito estar arrodillada todo el tiempo. No necesito estar sentada, no necesito estar de pie, no, de cualquier forma. Para hablar con Él puedo hacerlo de rodillas como muestra de reverencia. Pero sabiendo que si yo me arrodillo, es porque primero se ha arrodillado mi espíritu. Porque yo no puedo arrodillarme físicamente si mi espíritu no se ha doblegado. Porque hay quienes se arrodillan, se doblegan, pero físicamente. Le pasa como la madre que iba a castigar al hijo y le dijo, te arrodillas. Y el hijo dijo, no me arrodillo. Que te arrodillas o te doy. Que no me arrodillo. Ah, que no te vas a arrodillar, espérate. Y buscó la correa. Entonces él se arrodilló. Y le dijo, mami, escucha bien lo que te voy a decir. Tienes a un hijo al frente de rodilla, pero que de espíritu por dentro está de pie. Por eso Dios odia la hipocresía. Por eso Dios le dijo al pueblo de ese entonces, y aún todavía lo sigue diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea, han aprendido a hablar bonito. Han aprendido a orar bonito. Han aprendido a hacer oraciones hermosas. Pero sus hechos niegan lo que sus labios dicen. ¡Aleluya! Entonces yo me arrodillo porque quiero que todo mi ser, ¿qué compone el ser? Lo dijo el apóstol Pablo, el espíritu, el alma y el cuerpo. Todo mi ser, o sea, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, estén en una posición toda de humillación. Porque yo puedo estar humillada en mi interior, pero físicamente estoy sentada. Físicamente estoy de pie.
Pero cuando yo no entiendo eso, entonces voy a tener problemas con cumplir el mandato, orar sin cesar. Entonces voy a sacar a todos los hermanos que se llaman César de aquí, porque la Biblia dice orar sin cesar. Entonces César, salte. Y aquí hay como 3, dice el hermano. Entonces no estarían los César ahí cada vez que vayamos a orar. O sea, ¿cómo cumpliría yo el mandato? Porque es un mandato, es una orden, es imperativo, orar sin cesar. Cesar quiere decir continuo, que haya siempre, como el altar en el tabernáculo, que tenía un fuego, tenía ahí, y del fuego debía siempre estar encendido, no le deberían dejarlo apagar. Entonces, así quiere el Señor, que nuestro hablar con Él sea sin interrupción, sea continuo. Si para hablar con Dios necesito de cierta posición física, no podré cumplir el mandato. No podré. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos íntimos. Porque en la medida en que seamos íntimos, vamos a hablar de pie, vamos a hablar sentados, vamos a hablar caminando, vamos a hablar trabajando y vamos a hablar acostados. Porque sé que Él está ahí. La omnisciencia, por eso les digo, hay un himno muy bonito que se titula Siendo consciente de su presencia. Me gusta el título porque no somos conscientes la mayoría de veces de su presencia, sabiendo que Él está aquí. Y a veces por expresiones que nosotros mismos usamos, ¿cierto? Nosotros usamos expresiones que nos hacen ver que Dios está en ciertos lugares, pero que en otros no. Por ejemplo, hermanos, el que va a dirigir un culto, con mucho respeto, si esto se parece a la realidad, es pura coincidencia. Hermanos, gloria a Dios, damos comienzo a este servicio. Se colocan de pie ya que entramos en la presencia del Señor. ¿Y dónde estuviste todo el tiempo? Hermano, estamos en su presencia, adórale. ¿Y dónde estabas antes? Es que aquí está la presencia del Señor. Dime dónde no está. Yo le hice una pregunta a un hermano una vez, le dije, hermano, ¿tú crees que Dios está en una cantina? ¿Tú crees que Dios está en una discoteca? Uy, hermana, hay poder. Entonces, si Dios no está ahí, allá se meterán todos el día que venga el Señor a juzgar, porque allá no lo va a encontrar. No hay lugar, su presencia lo llena todo. Todo, es que no hay ningún lugar, es que yo tengo que entender, es que Él es como el paraguas que yo me coloco, está ahí, yo estoy metida ahí, donde yo vaya ahí, no hay un lugar donde Él no esté, es que Él lo llena, o sea, lo llena todo. Fíjense, lo importante es que yo entienda esto. ¿Por qué quise ocuparme toda la mañana en esto? Porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que viene a las 2 y en la noche. Porque es que la vida del creyente parte del conocimiento que tenga de Dios. De lo contrario, no lo puede respetar. Yo no puedo respetar a quien no conozco.
De lo contrario, no voy a temer ante su presencia. O sea, respetar. Eso es la palabra temer. Fíjate, ante su presencia. O sea, todo el tiempo lo voy a respetar. Todo el tiempo. Si yo soy consciente que no hay ningún lugar donde no esté Dios, entonces no me voy a esconder de nadie. Entonces mi vida va a ser transparente. Me voy a cuidar de los negocios que voy a hacer. Me voy a cuidar de serle fiel en todo, porque no hay lugar donde no esté Él. Por eso el salmista dijo, si yo me voy al cielo, ¡ja! Allá estás tú. Si me voy a lo profundo, allá estás tú. ¿A dónde me iré? ¿A dónde? ¿Ah? Ese fue el problema de Jonás. Jonás no tenía este conocimiento. Por eso cuando Dios le dio una orden, ¿para dónde arrancó Jonás? Para Tarsis. ¿Qué era Tarsis? La capital de Siria. Perdón, Tarsis, el Señor lo mandó a Nínive, a la capital de Siria, allá, predicar. Pero él arrancó para Tarsis. ¿Qué era Tarsis? Era el último rincón de la tierra del mundo conocido de ese entonces. Mira a dónde arrancó Jonás. Él pensó que Dios no iba a estar en el último rincón, que él podía huir. Por eso el escritor dice, y tomó un barco para huir de la presencia. Y se fue a Tarsis, era el último rincón del mundo, óigame bien, del mundo conocido de ese entonces, era el último rincón. Y Jonás dijo, allá, en lo último, no me va a ver, él allá no está. Por eso el creyente que dice Dios no está aquí, aquí fornico, aquí adultero, aquí hago malos negocios, aquí no doy el diezmo, aquí me guardo el diezmo, aquí me guardo esto, aquí me guardo lo otro, porque Dios no está. ¿Sí ven la importancia de conocer a Dios? Porque me voy entonces con ese conocimiento que Dios está en todas partes, mi vida va a cambiar. Mi actuar va a cambiar. Y fíjese, y no solamente está en todo lugar, sino que conoce mis pensamientos. Antes de que tú pensaras que no vas a dar el diezmo porque no te quedó plata, Él ya sabía lo que ibas a pensar. Dios sabe todo. ¿Cómo será el conocimiento de Dios? Que dice la Biblia que aún nuestros cabellos están contados. ¿Tú sabes lo que es saber cuántos cabellos tiene cada habitante del mundo? Esta es una forma de que nosotros entendamos la omnisciencia de Él, pero Él es más que eso. Él es más que eso. Así que el conocimiento es el que me va a llevar a mí. Por eso el escritor Oseas lo dijo muy bien. Mi pueblo pecó. No era porque le faltaron sacrificios. No era porque no ayunaron.
No fue porque no oraron, no señor. Mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Así que, Señor, hazme sabia. Ayúdame. Hazme sabia. Y el Señor te dice, adquiere conocimiento. Bueno, tú me pides que yo te haga sabia, pero ¿dónde está el conocimiento que tienes para ver? Porque sabiduría es el conocimiento bien aplicado. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. O sea, ¿quién es el sabio? El que oye y hace. Ese es el sabio. La iglesia se compone por dos clases de hombres. Fíjate que el Señor siempre trata de que miremos de qué lado estamos. Hay dos clases de hombres, el prudente y el insensato, el sabio, el necio, el entendido y el imprudente. El sabio, ¿cuál es? El que adquiere conocimiento, pero lo aplica. Porque el necio y el sabio, óyeme bien, ambos escucharon en la parábola que dijo Jesús. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, allí estaban los dos hombres. Escucharon, ambos escucharon lo mismo. A ambos Dios le dijo lo mismo. ¿Qué marcó la diferencia para que el uno sea considerado sabio y el otro necio? El Señor llamó a dos hombres y le dijo, vengan, si tú quieres construir, ambos van a hacer una construcción, ¿cierto? Sí, vamos a construir una casa, listo. Si ustedes quieren construir una buena casa, háganla sobre la roca. No sean facilistas. ¿A dónde? Y les explicó, listo, ambos obtuvieron el mismo conocimiento, las mismas instrucciones. Listo. El uno dijo, tiene razón, se necesita esfuerzo, ahondar, cavar. Por eso en el libro de Marcos me gusta la expresión, y más la versión Biblia al día me gusta más cuando dice y ahondó. Claro, porque para edificar sobre la roca tenía que cavar profundo. Cavar, cavar, cavar y echar buenas rocas, buena roca, buena roca. Eso no es fácil. O sea, es el creyente que se preocupa por los cimientos, por la base, no tanto por la fachada. Es el creyente que no se preocupa tanto, que tiene más énfasis en lo externo. Que ella lo único que le preocupa es que la falda le llegue a los tobillos y de esa misma forma a la lengua. Que esa misma, que hacen más énfasis, como dijo el Señor, sepulcros blanqueados, hacen más énfasis en lo de afuera y no trabajan lo de adentro. Lo de adentro. El Señor dijo, no, ahonde, no se preocupen tanto por la fachada. ¿Usted se ha visto casas que le han metido más a la fachada que a las bases? Y aún la fachada le meten lo más fino porque es lo que se ve. El Señor le dijo a los dos hombres, hombre, preocúpense más por los cimientos. Usted sí sabe, en el 2007 fue que el terremoto en Haití, 2007.
2007-2008 fue el terremoto en Haití. 2007 en febrero. Tembló y el temblor, el terremoto, acabó con 400,000 y pico de haitianos. $450 y pico fue la que acabó el terremoto. En una escala de 5 puntos en la escala de Richter. Y mire la cantidad de gente que murió en Haití. Como a los 15 días fue el terremoto en Chile. Y tembló, óigame bien, en la escala de Richter 6.5 fue más. Dice que la fuerza con que tembló en Chile, la carga que llevaba, fue una carga como de 10 bombas atómicas. ¿Se imagina? En Haití fue 1.5 menos, pero en Chile fue mucho más. Y solo acabó con 400 y pico habitantes. ¿Ah? O sea, que en Haití 400 por cada uno en Chile. ¿Qué marcó la diferencia? Si en Chile fue más fuerte, si la carga que desprendió el terremoto fue más terrible, ¿por qué hizo más estrago en Haití? Acabó con todo. Y en Chile, unas cuantas casas, 40, 50, 400 y pico casas fueron, pero en Haití, ¿qué marcó la diferencia? Fíjese que acá fue más el terremoto, acá fue menos y acabó con más. Pues la diferencia es la forma como construían en Haití. En Haití no hay reglas de construcción, no hay leyes de construcción. La gente puede construir como quiera. Yo estuve 3 meses después del terremoto, estuve en Haití. Y era sorprendente de ver que las casas no se cayeron así, sino era así para abajo. Pero lo que más me sorprendió, yo iba caminando y yo no veía varillas. No veía varillas, no veía nada. Yo, bueno, hermano, pero fue que se robaron las varillas, las columnas. Todo. Yo, no, hermana, es que la gente aquí no le mete varillas a las casas. La gente aquí construye sin profundidad, no, así. Ah, ya. Cuando hubo el terremoto en Chile, claro, entendí. Porque hizo más estrago acá que allá, cuando acá fue menos que allá. No habían reglas de construcción, no hay. Puedes construir como quiera, donde quiera, nadie te controla. Puedes meter el material que quieras, nadie te controla. En Chile, no. En Chile hay reglas de construcción. Hay leyes y a ti te dicen, tú vas a pedir un permiso que quieres construir algo que no sucede en Colombia y te dicen, va un perito allá, examina y te dice cómo construir y te dice con esto construye, tanta cantidad de hierro, tanta cantidad de tanto, y cuando terminas la construcción no debes habitarla hasta que el mismo perito manden a otro y examinen si fue al pie de la letra. Si no llenaste los requisitos de construcción, no te dejan habitarla. Ahora sí vamos entendiendo lo que el Señor hizo con los dos.
¿Ah? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre ambos? ¿Por qué el uno tuvo tanta ruina? Porque no oyó para aplicar. Porque escuchó, pero no aplicó. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Pero no son las palabras, no más lo que, no, son las palabras aplicadas. Porque hay creyentes que se saben la Biblia de memoria. Si al menos pusieran en práctica 2 versículos sería genial. Dios no está tan interesado en que tú te la sepas de memoria. Por eso Él no dijo léansela. Él dijo apréndansela. Aprenda es decir practíquenla. Por eso Deuteronomio a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las guardarás. Guardar viene de una raíz hebrea que quiere decir practicar. Si estas palabras que tú escuchas, practícalas. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará esa verdad? ¿Qué hará esa verdad? Ahora una pregunta. ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que han conocido la verdad y son esclavos? Cógeme ese trompo en uña. ¿Por qué hay tantos creyentes que conocen la verdad? Son esclavos todavía de la mentira. Son esclavos todavía del chisme. No lo han dejado. Con esa concupiscencia llegaron y la tienen vivita. Se les murió por un momento, pero no, ella no estaba muerta, ella andaba, era de parranda. Porque hay creyentes que todavía son esclavos de la envidia, de la murmuración. Porque hay creyentes que son esclavos de la depresión. Porque hay creyentes que todavía son esclavos de las inclinaciones de la naturaleza caída. Porque nosotros quedamos con la inclinación hacia el pecado. Pero, óigame bien, la Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado. O sea, tenemos la inclinación, pero como ya no somos esclavos, no seguimos las inclinaciones. Ya somos libres de decidir si sí o no. A eso se refiere cuando dice soy libre. O sea, eres libre de decidir si sigues las inclinaciones o no. Antes no eras libre de decidir. Antes eras esclavo. Haces o haces. Ahora somos libres, pero esa libertad es libre para decidir. ¿Por qué? Porque ya hay una fuerza poderosa en nosotros que opera para decir no a la inclinación que hay de pecar. Por eso, termino con esto. El conocer la verdad solamente a mí no me libera. El conocer la verdad no libera a nadie. Lo que libera es el practicar la verdad. Dele un aplauso al Señor.
Por eso estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, te las aprenderás, las escucharás, tendrás conocimiento y después las practiques para que seas sabio. Y el practicarla te van a ir liberando de todas esas cosas que traías. Esa medida de que vayas practicándola. El evangelio no es de solo conocimiento, el evangelio es de acción. Porque si no, estará como la persona que va donde el médico y le dice: doctor, me duele la cabeza, tengo una migraña espantosa. El doctor le dice: tómese esto, cómprelo, y se lo aplica. Entonces ya lo compró, pero siguió con lo mismo dolor y fue donde el doctor a los 5 o 6 días. Doctor, estoy peor, no puedo. ¿Cuál es la pregunta que le va a hacer el doctor? ¿Se tomó lo que le mandé? No, doctor, pero lo compré. Vea, doctor, no me lo he tomado, pero en la casa lo tengo. Doctor, no me lo he tomado, pero le aseguro. Y si son inconversos, dice: se lo aseguro que lo compré. ¿Qué le va a decir el doctor, por favor? Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí una vez sí me pasó. Compré un remedio y no me lo tomé. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes la verdad. Tienes el remedio en la casa, pero sigues con la misma enfermedad, porque el tener el remedio en casa no te quita la enfermedad. Todavía tienes las inclinaciones, todavía estás luchando, todavía tienes problemas con tu vieja naturaleza, porque el remedio lo tienes hace años. ¿Cuántos años eres cristiano? ¡Oh, hermano, tengo como 30! Y todavía tienes las mismas concupiscencias que cuando llegaste. Porque tienes 30 años, 20 años, 5 años con el remedio todavía tapadito. No te lo has aplicado. Por eso y conoceréis la verdad, y esa verdad aplicada te hará libre. Conclusión: para adquirir sabiduría, debo empezar por tener conocimiento. Y empiezo a tener conocimiento. Y ese conocimiento, si quiero tener el título de sabio, debo saberlo aplicar. Saberlo aplicar. Y al aplicarlo bien, entonces es lo que es el resultado del conocimiento bien aplicado, me va a dar el título de sabia. Colóquense de pie. El evangelio es lo más práctico que existe. El evangelio es lo más práctico. Pero nosotros, con nuestra falta de conocimiento, lo hemos complicado. Somos nosotros los que hemos complicado el evangelio. Y por eso, así se lo enseñamos a las personas que no conocen al Señor. Y por eso es que ellas piensan 2 y 3 veces para convertirse. Por la forma como se lo hemos mostrado. Pero cuando yo presento el evangelio tal como está escrito, lo entiendo como fue escrito, como lo trajo el Señor a la persona que le muestra el evangelio, no lo va a pensar. Dice, lo acepto. Lo recibo. Pero si yo empiezo por enredarle el evangelio, es que se tiene que aprender 3 versículos diarios, mijito. A ver, ¿ya se lo aprendió?
A ver, dígale de memoria, y el pobre pelado. Que lo diga, a ver. Porque el interés tuyo es que él se lo aprenda de memoria. Qué pesar. El interés debe ser que él lo entienda. Que lo entienda. Algunos han llevado una vida todavía de esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque no han practicado la palabra para que la palabra los libere. Todavía tienen inclinaciones hacia el vicio, hacia el cigarrillo, hacia las bebidas alcohólicas, en fin, una cantidad de cosas. ¿Pero por qué? Todavía luchan, pero de una forma desesperada. Están llevando el evangelio por sí mismos. El evangelio no los está llevando a ellos. Se han preocupado más por la fachada que por los cimientos. Por el corazón. Y eso ha pasado porque no hemos entendido bien la palabra. Ahora cada vez que tú digas, Señor, dame más sabiduría, entonces ya no vas a orar así. Ahora es, Señor, me voy a preocupar por tener conocimiento de ti. Y cuando ya lo tenga, entonces enséñame a aplicarlo. Y no tienes que pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque ya eres sabio sabiéndolo aplicar. Ese es el resultado de aplicar el conocimiento bien. Y entonces, ¿sabe qué? Vamos a pecar menos si sabemos que hay un Dios que está en todas partes. No me voy a esconder de nadie. Es que mi mamá no está, es que no está mi papá. Venga, hagámosle. Es que me empiezo en caricia a los novios, me empiezo en esto. No, porque Dios está aquí. Si los jóvenes tuviesen conciencia de que Dios está ahí, que a donde ellos van está Dios, no caerían en pecado. Porque apenas se van a medio acariciar, están conscientes de Dios. Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque tenía el conocimiento de Dios y sabía lo que la palabra decía. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Señor, ya sé de una forma un poquito más que tú estás en todas partes, que tú lo llenas todo, tú lo llenas. Yo me imagino que es como cuando yo me meto en una piscina totalmente, me cubre y el agua me cubre todo. Yo me imagino que así eres tú, el agua eres tú y yo estoy dentro, lo llenas todo. Ya aprendí a hablar contigo, ya sé que yo no tengo que emplear palabras rebuscadas, ni siquiera repetir lo que dijo el salmista. No, si quiero repetirlo, entonces voy a decir: Señor, estoy de acuerdo con lo que dijo David. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, caramba, yo digo como David, me pregunto: ¿qué es el hombre? Pero Señor, yo te quiero de hablar, Olga Piña te va a hablar. No va a ser David, no va a ser Isaías, no. Ellos ya vivieron, ellos tuvieron sus experiencias. Soy yo, tú y yo. Señor, ¿sabes qué? Te voy a hablar de mi vida. Te voy a hablar de mis tentaciones. Te voy a hablar de mi deseo.
deseo. Te voy a hablar de mis luchas. Te voy a hablar de mis aspiraciones. Pero también te voy a hablar de mis frustraciones. ¿Por qué no le dices, Señor? ¿Sabes que a mí hay veces me gusta decirle, Señor, Olga Isabel Piñamonte, sí, yo sé que tú sabes quién soy yo, pero es que yo quiero estar segura de que no me vas a confundir. Es que soy yo la que quiero hablar contigo. Si los jóvenes cambiaran ya su forma de hablar con Dios, amarían la charla con Dios, amarían el hablar con Dios. Si pudieran entender que no es repetir palabras, que es una charla entre tú y Él, entonces vas a amar la oración, entonces vas a amar el hablar con Él. Y se te van a hacer las horas, se te van a hacer segundos. Entonces te vas a dar cuenta que el día es demasiado corto, que no alcanza para decirle todo lo que tú tienes que decirle. Te quiero decir algo. Cuando uno se es amigo de Dios y hay una charla íntima con Dios, Dios te puede contar secretos. Amén. Dios te puede contar secretos. Dios puede contarte algo que le va a suceder a un familiar tuyo o a ti para que intercedas. Dios puede contarte cosas, porque Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Habla conmigo y te enseñaré cosas grandes, ocultas para ti. Pero habla conmigo, habla tú y yo, tú y yo. ¿Alguien quiere hablar con Él así de tú a tú? Es más, si nunca lo has hecho, yo te invito a que hoy sea la primera vez en que tú hables con Él. Habla con Él. Oh Señor Jesús, Dios maravilloso. Cada vez, Señor, que